Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Si estás buscando una comunidad que te inspire a conectarte contigo mismo y con el universo, este es el lugar para ti. En este canal, exploraremos juntos diversas prácticas espirituales y compartiremos consejos para llevar una vida más consciente y enriquecedora. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. También te animo a que le des un like a este vídeo para ayudar a difundir nuestro mensaje. Únete a nuestra comunidad de conexión espiritual y comencemos este viaje juntos. A la sombra de la eternidad, mientras el tiempo sigue su implacable curso, nos enfrentamos a la realidad de que cada momento es precioso y que nuestra existencia es fugaz. Debemos reflexionar sobre el envejecimiento, la finitud de nuestros días en esta tierra y la inevitabilidad de afrontar la eternidad. No como portadores de malas noticias, sino como mensajeros de la verdad y la sabiduría, debemos afrontar la importancia de cada momento en nuestro viaje hacia lo desconocido. Es un llamado que resuena a través de los años, pasando de una generación a otra, animándonos a despertar de nuestro letargo y a notar las señales del momento presente. En el complejo entramado de la existencia, muchas veces nos vemos envueltos en búsquedas que nos desvían del camino correcto, seducidos por placeres fugaces y tesoros efímeros de este mundo. En el capítulo 8 de Marcos se menciona el dilema de ganar el mundo entero y perder la propia alma. El tiempo pasa sin que podamos controlar cuándo se detendrá, llevándonos a reflexionar sobre el valor de nuestra vida y dónde depositamos nuestra fe. Debemos preguntarnos si estamos viviendo como si cada día fuera el último, priorizando lo que realmente importa y abrazando el amor de Dios con todas nuestras fuerzas. En medio de un mundo frenético lleno de distracciones, la muerte sigue siendo una realidad inevitable que hace que todos sean iguales, independientemente de su riqueza o poder. Es importante, por tanto, aprender a valorar cada momento y buscar la sabiduría para vivir una vida con propósito. Es una emotiva reflexión sobre la importancia de valorar el tiempo que tenemos en este mundo, ya que es un regalo preciado que no debe desperdiciarse. Debemos recordar que no somos solo seres físicos, sino también seres espirituales con un propósito eterno. Debemos vivir con una conciencia constante de nuestra mortalidad, aprovechando cada oportunidad para amar, servir y difundir luz en un mundo lleno de desafíos. Un hombre rico vestía ropas caras y comía lujosamente todos los días, mientras un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas, estaba colocado a su puerta, deseando solo las migajas que caían de la mesa. Además, los perros salieron de la mesa del rico y lamieron sus heridas. El mendigo y el rico murieron, siendo llevado el mendigo por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico, atormentado en el infierno, vio a Abraham, a Lázaro y al mendigo en el paraíso. Antes de su muerte, el hombre rico poseía lujos como túnicas moradas, lino fino, una casa grande y autos lujosos. Sin embargo, cuando murió, no pudo llevarse ninguna de sus riquezas. La Biblia no lo identifica por su nombre, sino por su opulencia, indicando que la riqueza no garantiza la salvación. El Evangelio de la prosperidad, que promete riquezas materiales a cambio de la fe, puede corromper las mentes y desviar a las personas del verdadero camino de la salvación. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la salvación. Dios puede bendecir más allá de lo que podemos soñar o imaginar, pero la idea de que la prosperidad material es una señal del favor de Dios es un error. La presencia de riqueza en algunas iglesias estadounidenses es más un reflejo del país próspero en el que vivimos que de la bendición divina. La verdad es que la salvación no está ligada a la cantidad de dinero que tenga una persona. El rico en el infierno no está allí por su riqueza, sino porque no ha nacido de nuevo. La Biblia enseña que es difícil que un hombre rico se salve, pero no imposible. Creo que una de las razones de esto es que las personas tienden a hacer del dinero una prioridad en sus vidas, ya que asocian valor, amor y seguridad con él. Sin embargo, es importante recordar que, al contrario de lo que muchos piensan, el dinero no se puede tomar para la eternidad. Es fundamental entender que el problema no está en el dinero en sí, sino en el amor exagerado por él. Si bien es necesario ganar dinero para cumplir con las responsabilidades y mantener a la familia, es fundamental no dejar que se convierta en una obsesión.
Creo que una de las razones de esto es que las personas tienden a hacer del dinero una prioridad en sus vidas, ya que asocian valor, amor y seguridad con él. Sin embargo, es importante recordar que, al contrario de lo que muchos piensan, el dinero no se puede tomar para la eternidad. Es fundamental entender que el problema no está en el dinero en sí, sino en el amor exagerado por él. Si bien es necesario ganar dinero para cumplir con las responsabilidades y mantener a la familia, es fundamental no dejar que se convierta en una obsesión. Permaneció fiel a su Dios, no mostró remordimiento, no logró la salvación y se fue triste, lo que sorprendió a los apóstoles. Ellos, como muchos en ese momento, creían que la riqueza era una indicación de la bendición de Dios, pensando que cuanto más rico fuera alguien, más virtuoso y poderoso sería. Luego, Jesús instruyó a sus seguidores acerca de este pensamiento erróneo. Es más difícil que un rico entre en el reino de Dios que un camello pase por el ojo de una aguja. Creo que una de las razones por las que el dinero se vuelve tan importante para la gente es por el poder que proporciona. La riqueza en este mundo trae consigo un gran poder, como dice la cita, el poder atrae lo peor de nosotros y corrompe lo peor de nosotros. Nuestra sociedad está dominada por el dinero y esto es algo que agrada al diablo, que quiere que la gente se centre tanto en los bienes materiales que se olviden de las recompensas eternas. Es importante recordar que no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Una lección importante enseñada por Cristo es que no es posible servir a dos señores al mismo tiempo, y es imposible servir a Dios y también al diablo. En Mateo 6, Jesús ilustra esta idea usando el ejemplo de Dios y el dinero, enfatizando que es necesario elegir a quién dedicar nuestra vida. Destaca que no podemos amar a ambos, ya que acabaremos despreciando a uno de ellos. Por lo tanto, Jesús declara que debemos elegir servir a Dios exclusivamente, dejando claro que el amor al dinero puede contraponerse al amor a Él. Es una advertencia seria y asertiva, donde Jesús dirige el foco a la importancia de priorizar el servicio a el Señor arriba en absoluto. Dijo que si amas el dinero, odias a Dios. ¿Cómo podemos identificar si amamos el dinero en una sociedad tan obsesionada con él? ¿Priorizamos a Dios o al dinero al despertar? Si pensamos en oportunidades para ganar dinero todo el tiempo, estamos siendo controlados por ello. Permitir que el dinero dicte nuestras decisiones va en contra de la voluntad de Dios. Debemos reflexionar si tenemos otro amo en nuestras vidas además de Él. Muchas veces pensamos que las riquezas solo traen beneficios, pero debemos tener cuidado con esta mentalidad. Según la Biblia, el problema surge cuando las personas dan prioridad a las riquezas en sus vidas, en lugar de a Dios. Ser rico no es necesariamente pecado, pero es importante no anteponer el dinero a todo lo demás. Lo importante es no amar el dinero más que a Dios y no confiar en él como principal fuente de felicidad. El dinero en sí es solo una forma de intercambio, no tiene valor intrínseco y no debería ser la principal preocupación en la vida de alguien. Tener fe en el dinero es como confiar en algo que no tiene valor intrínseco ni estable. Todo lo que priorizamos en la vida se convierte en nuestro Dios, ya sea el placer, las relaciones, la fama, el dinero o cualquier otra cosa. Todo lo que ponemos en la parte superior de nuestra lista de prioridades es lo que amamos. Poner a Dios como la principal prioridad en nuestra vida. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.